Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Hoy es un excelente día. La verdad, el Señor nos bendice cada día cuando podemos abrir los ojos, respirar, sentir que el Señor ha sido misericordioso en esta mañana. Y mis hermanos, hoy el Señor tiene una palabra muy hermosa para todos ustedes, ¿sí? Este tema lo titulé Una salvación tan grande, una salvación tan grande. Sí, porque lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es algo sorprendente, es algo maravilloso y es tan grande, mis hermanos, que aún no, ni siquiera nosotros podemos entender lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? Y yo quiero que vayamos, ¿sí?, a Hebreos 1:1. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Sí? Y aquí, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice algo tan hermoso, que nuestro Padre Celestial siempre, Él siempre ha querido tener una comunicación con nosotros. Aquí dice de muchas, o sea, que muchas veces Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios siempre ha querido tener una comunicación con nosotros, más de la fundación del mundo, desde que creó a Adán y a Eva, ¿sí?, nuestro Padre Celestial, ¿sí?, Él siempre ha tenido comunicación con la humanidad. Después aún con los profetas, ¿sí?, y con los padres que son los antiguos patriarcas. Jesús y nuestro Padre Celestial siempre han hablado con nosotros, de muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Él usó a los profetas, que en ese tiempo un profeta daba el mensaje de Dios, ¿sí? El profeta era aquel, como por ejemplo cuando el presidente, ¿sí?, tiene a su mensajero y dice: ¿sabes qué? Hoy vas a salir y vas a decir: hoy el presidente dice que se va a tener que usar cubrebocas, ¿no? Entonces los profetas funcionaban de esa misma forma. Ellos venían de parte de Dios y delante de Dios. Yo les digo que el Señor dice, y decía lo que el Señor le había encomendado, ¿sí? Nuestro Padre Celestial siempre ha tenido comunicación con nosotros, ¿sí? Y de diversas maneras, como dice aquí, por ejemplo, con Isaías. Él habló con Isaías a través de visiones. A Jacob, a través de sueños hablaba con Jacob. A Abraham y Moisés. A Moisés se le apareció en una zarza y habló con él. Aunque después habló con él también así en la presencia de Dios. Abraham habló con él en persona, ¿no? Y tenemos muchos que Dios hablaba a través de los profetas, ¿no? Y Dios nos ama tanto, hermanos, que Él anhela siempre hablar con nosotros. Él anhela hablar contigo. Si tú no sabías, Dios anhela hablar contigo. Desde que tú amaneces, desde hoy en este día, Dios ha querido hablar contigo. Cuando despiertas el lunes, el martes, el miércoles, Él siempre quiere hablar contigo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que muchas veces no lo escuchamos. Muchas veces no quieres escuchar a Dios, ¿sí? Porque no te pones a leer tu Biblia, no te pones a hablar con Él, no te pones a orar, ¿sí? Y es por eso que a veces no lo conoces bien. Y en el momento que tú necesitas algo o tienes alguna necesidad y que nadie más pueda hacerlo, es cuando tú buscas a Dios. Y es cuando tú empiezas a hablar con Él y de repente tú dices: es que yo creo que como que Dios no me escucha. No, Dios te escucha. Lo que pasa es que tú no tienes una práctica de hablar con Dios. No hablas con Él. No quieres escuchar su voz cada día, porque Él siempre quiere hablarte, para escucharte, para ayudarte, ¿sí? Aquí dice que Él hablaba de muchas formas y de muchas maneras, ¿sí? Pero aquí se refiere al Antiguo Testamento. ¿Pero qué pasa en nuestros días? Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, hermano, lo que nos está diciendo. En estos días, hoy en la actualidad, Dios nos sigue hablando. Por eso envió a su Hijo, Jesucristo, para que Él nos hablara. Para que Él nos hablara a través del Evangelio, a través de la cruz. Y también dejó a su Espíritu Santo para que permaneciera con nosotros y Él siguiera hablando con nosotros, ¿sí? Él ya no nos sigue hablando a través de visiones. Él nos habla a través de Cristo. Él nos habla a través de su Espíritu Santo.
En tiempos tan difíciles, hermanos, Dios nos sigue hablando a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz, por la cual nuestros pecados fueron justificados delante del Padre, para que podamos ser salvos de nuestros pecados, que nos condenaban y separaban de Dios y nos destinaban a una eternidad en el infierno. Pero también nos está diciendo este versículo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. El universo, hermanos, fue creado por Cristo Jesús. Fue creado por Jesús. Para eso quiero llevarlos a Colosenses 1, 15, 17. Colosenses 1, 15, 17. Dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Cuando Él dice, es la imagen del Dios invisible, ¿a qué se refiere? ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Realmente quieres conocer a Dios? Tú tienes que conocer a Cristo Jesús. Y conocerás a Dios. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Es como si yo trajera una foto mía y te dijera, a ver, ¿quién es? Y tú dijeras, no, pues eres tú. No, dime, ¿quién es? Eres tú. No, velo bien, ¿quién es? Así, eres tú, mira, tiene tu misma barba, tiene tus mismos ojos, tiene tus mismas... Eres tú, o sea, todo lo que tú tienes es lo que tienes tema, por eso eres tú. Así es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la imagen de Dios, es la foto de Dios. Cuando tú ves a Cristo Jesús, tú estás viendo a Dios, porque tiene lo mismo que Dios tiene, porque Jesús es Dios. Entonces, Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿sí? Y cuando habla de primogénito, no se refiere a que Él tuvo un principio, o sea, que Él fue primero y después fuimos nosotros, no, ¿sí? Porque Cristo Jesús, hermanos, no tiene principio y no tiene fin. Él es, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, dice el versículo 16, porque en Él, volvemos a Cristo Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense, todo fue creado por Cristo Jesús. Las que hay en los cielos, todo lo que tú ves en los cielos y aún lo que no ves y aún lo que está fuera de la tierra, todo eso fue creado por Cristo Jesús. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todo lo que hay aquí en la tierra, todo lo que tú ves en este momento, lo que estás viendo, lo que está a tu alrededor, lo que estás pisando, fue creado por Cristo Jesús. Cristo Jesús lo creó. Y dice, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que tanto el mundo espiritual como el mundo terrenal, Cristo Jesús lo creó. Cristo Jesús lo creó. Y después dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que toda esta creación, hermanos, fue creado para Cristo Jesús. Nosotros fuimos creados para Cristo Jesús. Todo es de Él, todo es para Él. Y dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién subsisten? En Cristo Jesús. ¿En quién subsistimos? En Cristo Jesús. Todo el universo, los gobiernos físicos, los gobiernos espirituales, el mundo, fueron creados por Cristo Jesús. Y no solamente los creó, hermanos, sino que Él mismo sustenta todas las cosas. Él es el sustentador de todos los seres vivientes. Por eso nadie, hermanos, puede vivir separado de Dios. Porque Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el sustentador de tu familia. Él es el sustentador de tu salud. Él es el sustentador de todo lo que tú puedas ver. Él lo es. Cristo, hermanos, es inigual. No tiene rival. Es por eso, hermanos, que tú no puedes actuar como si tus problemas financieros, familiares, de salud, estuvieran fuera del alcance de Cristo Jesús. ¿Cómo? Si Cristo Jesús creó todo el universo, entonces no existe cosa imposible para Cristo Jesús. No existe nada imposible. Por eso, hermanos, antes de ir con el doctor, antes de ir con el abogado, antes de ir con el prestamista o al banco, que Dios también los usa, ¿verdad?
No digo que no vayas al médico, pero lo primero que tienes que hacer es antes ir a la presencia de Dios. Tú tienes que ir con Cristo Jesús, porque Él es el sustentador, Él es el que sostiene el universo, Él es el que está trabajando, ¿sí? Y a veces nosotros humanamente queremos ir con la persona que tú crees que te puede ayudar, cuando el sustentador de todo el universo está a tu lado. Nosotros tenemos que ir inmediatamente a la presencia de Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar y clamar, ¿sí? Y escuchar su voz a través de la Biblia, que es su palabra, y permitir que Él sea tu ayudador, tu fortaleza, tu sanador. Porque si Él sostiene el universo con su palabra, con la misma palabra, Él puede sostenerte en tiempos difíciles. Él puede sostenerte en tiempos difíciles. No, qué hermoso es saber y conocer que Cristo Jesús, hermanos, es el sustentador de todas las cosas. Y es el que murió por todos nosotros, el que siendo Dios se humilló y se hizo hombre y murió por todos nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos ser cuidadosos de nuestra salvación en Cristo Jesús. Hebreos 2.1 dice la palabra de Dios: porque quiero que sepáis Hebreos 2.1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Fíjense. Por tanto, es necesario, o sea, cuando algo es necesario, por ejemplo, una necesidad, yo necesito respirar. Si tú dejas de respirar, mueres. Así es esta necesidad. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, que tú debes de tener mucha atención y mucho cuidado a la salvación que Dios te ha dado, lo que tú has oído. He oído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que vino a la tierra y que predicó el Evangelio y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que si yo creo en Él, yo voy a ser salvo y tengo vida eterna. Dice aquí, entonces tú sé diligente a lo que has oído. No sea que nos deslicemos, no sea que desmayes. Tú debes de tener mucho cuidado de tu salvación para que no te desvíes de ella. ¿A través de quién? A través de las falsas enseñanzas, a través de las personas que te separan de Dios, ¿sí? O peor aún, que sabiendo de Cristo, después se te olvide lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros y volvamos a la vida de antes. Que volvamos al pecado. Eso dice aquí. No debes de hacer esto. No sea que te deslices. Porque la palabra de Dios, hermano, no solamente se tiene que escuchar. No solamente, por ejemplo, ahorita, estoy escuchando este mensaje, qué bonito saber que Cristo Jesús es el creador de todo, que es el sustentador de todo, pero vuelves a tu vida y sigues siendo igual, sigues tratando mal a la gente, sigues haciendo las cosas que no debes de hacer, estás en vicios, te olvidas de Dios, no lo buscas. Dice aquí, no lo hagas. Por eso no solamente debes ser oidor, sino debes ser hacedor de la palabra. ¿Qué es lo que dice Santiago 1:22, 25? Santiago 1:22, 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú nada más escuchas la palabra y no la haces, el único que se engaña eres tú. No engañas a Dios, no engañas al pastor, no engañas al líder, no engañas a tu maestro discípulo. Tú te engañas a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Si tú no estás haciendo la palabra de Dios, si no vives de acuerdo a los planes del Señor, el único que se engaña eres tú. Y dice el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Será bienaventurado en lo que hace. Fíjense qué punto tan importante. Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si tú quieres ser bienaventurado en lo que estás haciendo, si tú quieres ser bienaventurado en tu trabajo, si tú quieres ser bienaventurado en tu familia, tú no solamente tienes que ser oidor, tienes que hacer la palabra de Dios, tienes que vivir la palabra de Dios, porque si tú respetas los preceptos y los mandatos del Señor, tú, por ejemplo, vas a tener un buen matrimonio. Porque la palabra de Dios te dice en la Biblia que tú no debes dejar que la noche llegue. Te tienes que poner a cuentas con tu esposa, con tu esposo. Y si tú dices, lo tengo que hacer porque yo soy un hijo de Dios y yo pongo por obra la familia, la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Llega la noche y antes de que llegue tú estás, amor, perdóname, yo tomo la culpa, vamos a solucionar las cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ser bienaventurado. ¿Por qué? Porque te vas a dormir sin haber tenido un pleito. Y si Cristo Jesús llega, yo creo que te irás con Él. Porque estuviste a cuentas. Le dices perdón, ¿no? Y tu matrimonio va a prosperar. Porque vas a estar bien. Y si estás bien tú con tu esposa, vas a ir a trabajar al día siguiente, vas a ir a trabajar bien. Y tus hijos van a escuchar a unos padres que están bien. Y todos van a ser bienaventurados. ¿Se dan cuenta la bendición de hacer la palabra de Dios? Y vivir la palabra de Dios. Es algo poderoso y tan grande. Regresemos a Hebreos 2:3. Hebreos 2, del 2 al 3 dice, porque si la palabra, fíjense qué importante es respetar la palabra. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, a través de los apóstoles, sus discípulos, y de ahí lo escuchamos todo. Pero fíjense lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios. La palabra dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿cuál es la palabra dicha por medio de los ángeles? ¿Saben cuál es? Es la ley de Moisés. Es la ley de Moisés. Y aquí nos dicen que si por esa palabra castigaban, si por la ley de Moisés castigaban al que no la siguiera y lo obedeciera, imagínense, hermanos, dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? ¿Qué trata de decir? Si antes con la ley mosaica se castigaba al que desobedeciera con la muerte, porque a través del testimonio de 2 o 3 testigos la gente podía morir. Ahora imagínate si nosotros desobedecemos el evangelio predicado por Dios mismo. ¿Qué nos espera, hermanos? ¿Qué nos espera si nosotros desobedecemos lo que Cristo Jesús nos ha dicho que hagamos en su palabra? Hebreos 10, 28, 29. Hebreos 10, 28, 29 dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¡Wow! Muere irremisiblemente. Fíjense, hermanos. Antes, porque no cumplías la ley de Moisés o no la obedecías, tu castigo era la muerte. Y sigue diciendo el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, ¿cómo escaparemos nosotros, hermanos? El castigo será mayor. Una persona, hermanos, que a pesar de conocer a Cristo Jesús, se vuelve al pecado, rechaza y niega a Jesús y su fe en Él, y desobedece voluntariamente y se revela a la obra del Señor,
O de repente andan diciendo, ay no, Señor, pues, tú, ¿por qué no existes? Señor, mira el otro, y te enojas con Dios, y te peleas con Dios, y te apartas, y de repente en lugar de predicar y bendecir la iglesia, Señor, empiezas a hablar mal de la iglesia, empiezas a hablar mal de los siervos, y te amargas con el Señor. Dice aquí que si tú haces esto, ¿sí? Al que está haciendo esto equivale a pisotear al Hijo de Dios, a tener su sangre por inmunda e insultar al Espíritu de la gracia. Y aquel que hace esto merecerá el peor castigo, es decir, el juicio eterno por no valorar la gran salvación. Por no valorar la gran salvación. ¿Y por qué es una gran salvación? Pero fíjense, hermanos, qué importante es decir, yo conozco de Jesús, pero ahora yo tengo también que cuidar mi salvación. Yo tengo que cuidar mi relación con Dios, porque Dios siempre me quiere hablar. Dios quiere hablar conmigo. Dios está ansioso de darme una palabra. Dios está ansioso de sacarme adelante. Pero a veces nosotros no lo buscamos. Te apartas de Él. Buscas al hombre y no buscas a Dios. Por eso dice la palabra, es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre puede fallar, mas Dios permanece fiel. Mas Dios permanece fiel. Cuida de tu salvación. No hay otro camino. Cristo Jesús es el único camino que va al Padre. Y en estos tiempos tan difíciles, hermanos, ya vimos una explosión en Libia, ya vimos todo lo que ha estado pasando. ¿Y qué está haciendo la humanidad? ¿Por qué no está buscando a Cristo Jesús? ¿Por qué no se acerca a Dios? Si hay una gran salvación, hay una gran salvación a todos nuestros problemas. Y es en la cruz en Cristo Jesús. ¿Sí? Hoy les quiero decir 10 aspectos de por qué es una gran salvación. ¿Por qué decimos que es una gran salvación? Primeramente, porque su fundador principal y quien predicó de ella es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Sí? Número 2, porque el precio de la salvación fue la muerte de Dios. Fue la muerte del Hijo de Dios. Él tuvo que morir. Él tuvo que pagar ese precio para que nosotros fuésemos salvos. Él tuvo que pagar ese precio. ¿Sí? ¿Y cuál es su alcance? Su alcance es enorme. Su alcance es por toda la eternidad. Para todo que aquel cree, eternamente será salvo. Y al que no ha creído, eternamente será condenado. Por eso es la gran salvación. ¿Para quién es? Para judíos. Y se extendió a los gentiles. Y dentro de los gentiles estamos nosotros. ¿Y cuáles son los beneficios de esa gran salvación? Primeramente, la salvación del alma. La sanidad del cuerpo. También la liberación. Éxodo 14:13. Paz. Salmo 25, la preservación, Isaías 26:1, beneficios diarios, Salmo 68:19, donde nos dice que todos los días nos beneficiamos por las grandes misericordias de Cristo Jesús. 5, es infinita y alcanza las más grandes profundidades y los lugares más recónditos para redimir, exaltando al redimido hasta lo sumo, Efesios 3:18. Luego su fuente es divina, Salmo 25:5. Su confirmación, Hebreos 2:3-4. Sus requisitos básicos, solo gracia y fe, Romanos 3:24-31. Su exclusividad, Hechos 4:12. Y la total facilidad con la que se recibe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, mis hermanos. Fíjense, hermanos, qué regalo tan más hermoso. Saber que el sustentador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador de tu persona, de tu familia, de tu casa, de todo lo que tienes, te ama tanto y quiere hablar contigo y quiere estar contigo. ¿Qué tienes que hacer? Si tú no lo has recibido, estás escuchando este video por primera vez, tú tienes que abrir tu corazón a Cristo Jesús y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo en mi corazón. Creo que Jesucristo es tu Hijo y es mi Salvador.
te abro la puerta de mi corazón, hazme un hijo tuyo, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si tú ya conoces de Cristo Jesús, yo te digo, cuida de tu salvación, cuídala como si se fuera a perder, cuídala como lo que más amas, porque Cristo Jesús te ama tanto y Él dio su vida por ti. Yo te voy a decir una cosa, en estos tiempos no hay otro camino. Tú tienes que venir a los pies de Jesús. Tú tienes que buscar a Cristo Jesús. Déjame orar por ti. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por cada persona que en este momento está viendo este mensaje, Señor, que tú me has dado para ellos. Sí, Señor, no se ha equivocado. Él está escuchando este mensaje porque tú tienes algo poderoso para su vida, para su familia. Ellos tienen que saber, Señor, que tú eres el sustentador de su casa. Tú eres el sustentador de su salud, de su sanidad. Tú eres el sustentador de su trabajo, de su familia. Tú eres quien sustenta, Señor, a todos aquellos que creen en ti, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de ellos, Padre Santo, para que ellos cuiden de su salvación, para que ellos te busquen y te amen, Señor, y puedan hablar contigo, así como tú has anhelado hablar con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana. Y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa,